Vamos a empezar como de costumbre, vamos a disolver en luz todo el mundo fenoménico en su vacuidad lúcida. Se disuelve en luz y en el centro de nuestra dimensión visualizamos una A blanca que representa nuestra condición natural. Vamos a hacer las 9 respiraciones purificadoras para empezar. Vamos a visualizar que enfrente nuestro, en este inmenso espacio consciente que somos, que es todo, visualizamos ante nosotros todos los seres que nos generan respeto y devoción, seres iluminados que han hecho el voto de ayudarnos en nuestro camino, en nuestra realización, en proveernos de maestros, de enseñanzas, de guía, budas, bodhisattvas, seres bondadosos y sabios de todos los tiempos y de todas las dimensiones y de todas las tradiciones. Una nube de ellos ante nosotros, a los que vamos a suplicar su presencia y su guía, pronunciando A, y al pronunciar A visualizamos que de nuestra dimensión surgen infinitos rayos de luz que llegan hasta ellos, y esas luces, al tocarlos, les recuerdan sus votos, sus promesas, sus compromisos, y nos entregan sus bendiciones, y esas bendiciones llegan a nosotros en forma de luces de todos colores y penetran en nosotros y nos instalan en nuestra sabiduría primordial. Visualizamos ante nosotros esta nube y pronunciamos A. Y esas luces vuelven a nosotros y a todos los seres. Y somos cuerpo, voz y mente de sabiduría, puro estado de presencia lúcida. Y pronunciando A, simplemente somos esa vacuidad lúcida, presente, consciente de sí misma. Antes de que volvamos a meditar unos momentos, quiero recordarles algunas cosas básicas, recordarles qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo aquí. En general, nosotros nos percibimos como nosotros y el mundo como mundo, afuera, la gente, las cosas,
y no percibimos, no comprendemos que por el hecho de percibir las cosas, el hecho de percibir las cosas no quiere decir que las cosas, que haya un ser aparte y otro afuera. A ver, ¿por qué se llama esto que hacemos no dualidad? Porque la realidad, si uno la examina adecuadamente, con las preguntas correctas, si uno la examina, no hay nada de real en lo que parece ser real. Todo es más o menos real, pero no es exactamente real. Entonces, se dice en las tradiciones budistas y otras que todo lo que existe es vacuo, es decir, que no se puede describir como algo sólido, como algo que existe y no cambia, sino que por el hecho de que cambia y el hecho de que está formado por otras cosas, todo es cambiante. No hay nada que se pueda decir esto es así. No hay nada que uno pueda decir esto es esto y no cambia nunca y es independiente. Entonces la realidad, incluso los científicos, quieren ir a la esencia de las cosas, lo que descubren es que en esencia no existe nada concreto, sino que las cosas están hechas por compuestos que van cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Y que en definitiva lo que hay cuando uno lo da vuelta y lo da vuelta y lo da vuelta es nada. Y eso con todas las cosas es así, tanto con los objetos concretos como los conceptos. Si uno analiza y analiza y analiza y analiza, no, nada es de una forma. La dimensión abierta de las cosas, el hecho de que las cosas pueden ser de mil maneras según como se las vea, es lo que se entiende, lo que se llama vacuidad. El hecho de que no existe nada concreto, pero sin embargo las cosas existen de todos modos, se manifiestan. Todas las cosas se manifiestan, pero al mismo tiempo, si uno va a la esencia de eso, no existe nada concreto como definitivo, ni siquiera nosotros mismos. Nosotros mismos cuando examinamos, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? Uno puede empezar a describirse y a describirse y a describirse y a describirse y no se agota nunca. No se agota nunca y además todo el tiempo cambia. Yo soy así, pero antes fui así, pero puedo ser de otra forma. Gracias a eso es que la psicoterapia funciona, puede funcionar, porque las cosas se pueden ver de un modo, de otro. No hay nada que sea 100% así. Entonces, cuando uno investiga quién es uno y uno trata de describirse y de describirse, ninguna cosa agota esa definición. Lo único que no cambia es el hecho de que está uno ahí intentando hacer eso, ¿sí? Ese que intenta hacer eso no es nadie y al mismo tiempo está ahí. Entonces, todo lo que uno percibe, ¿sí? Todo lo que uno percibe, o todo lo que se percibe, yo diría mejor, todo lo que se percibe, ya sean objetos afuera o objetos adentro como pensamientos, emociones, lo que fuera, todo eso se percibe o todo eso existe de alguna manera no real, pero se manifiesta en ese mismo espacio lúcido que somos. Incluso los conceptos o la idea que tenemos de nosotros mismos. Y esto es algo que se puede estudiar, se puede leer, se puede reflexionar sobre eso, pero realmente es fácil de darse cuenta que es así, que es lo único real, indudable, es que hay esta percepción lúcida que es consciente de todas las cosas, incluyendo nuestras ideas de quiénes somos. Entonces, esta sabiduría, este saber, esta verdad es lo que se llama la verdad absoluta, la verdad verdadera. Pero no es una creencia, sino es como son las cosas. El resultado de esta comprensión es que nos liberamos, se autolibera las razones para el sufrimiento, o para la ignorancia, o para los condicionamientos.
porque es como está abierto. Entonces no quedamos atrapados en cosas, en ideas, en sufrimientos, en historias, en dramas, en traumas, queda liberado eso. Normalmente, por ejemplo, en el budismo, hay tres formas de lidiar con la realidad, ¿no? Uno es el camino de lo que se llama el camino de la renuncia, en donde uno renuncia a las emociones. Por ejemplo, en el Hinayana se renuncia a las emociones, al apego, al deseo, a cualquier emoción. Los monjes dicen que se quedarían ciegos, así no tendrían que ver las cosas, ¿no? Camino de renuncia. En el Mahayana, en general el budismo que uno conoce normalmente, el que más conocido, es el camino de transformación, es el camino de transformar las emociones. Por ejemplo, yo tengo bronca con alguien, entonces trato de imaginarme, de generar compasión por ese ser, tenerle paciencia, de pensar que alguna vez fue mi madre. O soy avara y trato de practicar la generosidad, ¿sí? Entonces es un camino de transformar las emociones en otra cosa, para que no estemos atrapados por las emociones. Y si bien estas dos formas son útiles, lo que se hace en el Dzogchen, en el Advaita, es ir directo a la comprensión de la verdad, en donde todas estas expresiones de emociones o pensamientos o sensaciones son vistas como lo que son, pura manifestación espontánea de la vida misma, como los planetas, como los movimientos, como la gravedad, como la electromagnética, como cualquier fenómeno de la naturaleza que existe espontáneamente por sí mismo, de esa misma vacuidad, digamos, que es a su vez llena de potencialidad para manifestarse. De eso surgen todas las cosas, incluyendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo. Entonces, cuando no hay un concepto de que uno es algo y tiene cosas, y que los pensamientos son cosas, y que las historias de uno existen, cuando se libera de uno de todo eso, ni uno existe. Y todas esas cosas que se presentan espontáneamente como pensamientos, emociones y demás, se liberan, sí, se liberan o no se enganchan. Uno no se engancha con eso, porque lo ve como lo que son. Es como se dice, hay un ejemplo que se dice, que es como que el ladrón va a entrar a una casa, pero la casa ya está robada. El ladrón no puede entrar a robar nada porque no hay nada. Lo que hacemos nosotros en estas reuniones no es meditar, porque meditar es como subirse a un auto. Pero ¿para dónde vas? La meditación en sí no significa nada, bueno ni malo ni nada, es simplemente un vehículo, digamos. Lo primero que es necesario es esta comprensión. Entonces, lo que hacemos, en todo caso, es simplemente estar en esa comprensión. Entonces, en vez de llamarlo meditar, tendríamos que llamarlo estar en esta comprensión. Y estar en esta comprensión no es pensar, no pasa por el pensar, pasa por, tenemos la certeza de que estamos siendo, todo el tiempo lo sabemos, nadie puede dudar de que existe y que está siendo. Estamos en esa certeza de estar siendo. Y todo lo que se percibe con los sentidos, que voy a decir que los sentidos son la vista, el oído, el tacto y la mente. Todos los sentidos y la mente, es decir, todo lo que uno ve para afuera y todo lo que ve para adentro, todo eso tiene la misma condición de ser vacuo, en el sentido de que se manifiestan como pura manifestación, pero no son reales, no son algo que existe así por sí mismo, que tiene existencia inherente. Esto que a grandes rasgos y en torpes palabras estoy compartiendo, en esto consiste el Dzogchen y la no dualidad. Y esta tradición, o esta sabiduría, mejor dicho, esta sabiduría no pertenece a una tradición, sino que es
como son las cosas. Y tenemos la suerte de los seres humanos de poder, si nos interesa esto, poder comprenderlo y liberarnos del sufrimiento, de los condicionamientos, si lo comprendemos. Es como nuestro derecho como humanos esto. No a todos les interesa, pero al que le interesa esto está. Por eso se dice que este es un reino búdico, la tierra es un reino búdico impuro, porque tiene tanta confusión e ignorancia a su vez. Pero está esa posibilidad. Y es lo que se llama un ser humano, cuerpo humano precioso, digamos, un cuerpo humano que tiene esa capacidad, un cuerpo que tiene esa capacidad para comprender esto. Y hace un rato les compartí algunos textos que considero que son la esencia pura de esta comprensión, y hay textos que son del Advaita, de la Vedanta, que viene de la India, pre-budista incluso. Hay enseñanzas de Dzogchen que son específicamente puramente budistas, pero el Dzogchen es budista, pero el Dzogchen se desarrolló en el Tíbet, así como por ejemplo el Zen es de Japón y es budismo mahayana, y el Theravada o el Hinayana es budismo, pero está más en Tailandia, ¿sí? El budismo Dzogchen es más del Tíbet. Ahora, en el Tíbet había, antes de que vinieran los budistas, había una sabiduría muy ancestral, que era una tradición oral de ese reino, digamos, que se llamaba Yangjung, y era una tradición oral de esto mismo. Recién en el siglo VIII, con Tapiritza, se empieza a escribir, ¿sí? Antes era de uno a otro, pero en forma oral, porque los pueblos eran muy lejanos unos de otros, entonces no tenía mucho sentido, supongo yo, escribir ni nada, sino que se compartía en el pueblo, alrededor, no sé, del fuego, supongo, de unos a otros. Entonces les puse ahí 3 autores, digamos, ¿no? Namkhai Norbu, Dalai Lama, Nisargadatta, que es del Advaita, y Tenzin Wangyal, que es del Bon. Me parece que es importante tener alguna base teórica o algún texto de grandes maestros que saben escribir, que saben enseñar de una manera fundamentada. Lo que hacemos aquí es bastante simple, porque en realidad es una sabiduría muy simple. El único problema que tiene es que es tan simple, ¿sí? ¿Y qué es lo simple? Porque eso es lo que pasa, digamos, es tan simple que no puede ser, porque es como te tenés que desprender de una tonelada de cosas y es como te quedas muy desnudo, digamos. Pero en realidad la cosa es bien simple. ¿Por qué es simple? Porque lo más inmediato, lo único real, cierto, indudable, lo único cierto, indudable, es el hecho de que sabemos que existimos. Todo lo demás está sujeto a cambio y no estamos seguros. Por eso es que tenemos tanta angustia y tanto sufrimiento y tanta confusión y tanta de todo, porque no nos podemos agarrar de nada. Tenemos un sueño y es solo un sueño. Tenemos un rollo con alguien y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta, pero no es nada. No hay nada. Entonces lo único real es el hecho de que estamos siendo y que todo lo que sucede, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, sucede en ese mismo espacio del siendo. Pero es un siendo que a su vez no es nada en concreto más que ese espacio lúcido del siendo. Porque nosotros no podemos decir, yo soy esto, porque cualquier definición de nosotros también se nos escapa. Entonces, pero lo que es indudable es que está. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente tomarnos unos momentos. Esto que voy a decir se puede prestar a confusión, pero ya voy a aclarar. Simplemente para
descansar en esa apertura del puro siendo. ¿Por qué digo? Porque la palabra descansar es como si, a lo mejor, o como no es que yo estoy descansando, ¿sí? No es que yo estoy descansando, no es que yo estoy meditando, es simplemente ese puro espacio del siendo que está abierto a lo que sea que suceda, y lo que sea que suceda puede ser de todos colores, lindo, feo, malo, bueno, hermoso, horrible, no importa, lo que sea que suceda, no tiene ninguna existencia real más que lo que es una pura manifestación de la energía desde que existe desde antes del Big Bang, desde el tiempo sin comienzo. Esto que hacemos es muy simple, pero es fácil perderse, ¿ok? Es fácil perderse. Por eso es que cada tantos minutos recordamos, o les recuerdo, para dónde es la cosa. Entonces, vamos a pronunciar A, porque la A es ese sonido sin modificar, es como natural, es simplemente una exhalación con sonido que de alguna manera es el símbolo, representa nuestra condición natural inmodificada. Y blanca, podemos visualizar una A blanca, porque incluye todos los colores. Entonces vamos a pronunciar A y vamos a descansar abiertos, relajados, presentes, alertas pero relajados en ese inmenso espacio de la vacuidad lúcida que somos. Dejamos todos los sentidos abiertos, los ojos hacia arriba, al frente, sin mover, todos los sentidos abiertos. Simplemente descansando en la propia condición natural que todo lo abarca. Los pensamientos pueden surgir, pero no pensamos. Los dejamos en su condición natural de aparecer y desaparecer por sí solos. Simplemente descansamos en la propia condición natural del puro espacio lúcido, infinito, del siendo.
relajados y alertas. No importa lo que surja, sea lo que sea que surja. Incomodidad, duda, lo que sea, sentimientos, pensamientos. Hay un desenganche natural. Sea lo que sea que surja, es como una nube en ese inmenso espacio que así como surgió se va a disolver. Estamos relajados, pero alertas, lúcidos, presentes. Descansamos en la propia condición de nuestra mente, la propia condición natural de nuestra mente. Es como la mente que se mira a sí misma. Pero no hay nada que hacer, no es necesario hacer nada, porque lo que somos, esa pura presencia del siendo, no requiere esfuerzo. No tenemos nada que hacer, ni esforzarnos. Es simplemente reconocer el puro estado de siendo que siempre estuvo, que nunca no está, que es un siendo lúcido, una presencia que se da cuenta de todo, de las cosas. Eso no requiere un esfuerzo, eso es lo que somos. Sea lo que sea que ocurra, no está ni bien ni mal. Es pura manifestación en ese siendo que somos.
cuanto más nos familiaricemos con eso que ya somos, parece raro decir que nos familiaricemos con algo que siempre somos, hemos sido y seremos, pero hemos estado distraídos hasta ahora con nuestros pensamientos, con nuestras concepciones acerca de las cosas. Cuanto más nos familiaricemos con este siendo, en donde todo lo que surge es puro adorno, o ese puro movimiento, entonces cuanto más nos familiaricemos, más libres, más desenganchados de todas las visiones y todos los conceptos que en general causan terror o emociones dolorosas, básicamente ignorancia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir algo? Para un principiante como yo, es más conducente fijar la mente en algún objeto en particular, un punto en la pared, una figura inspiradora, o es indistinto. Para todos, principiantes o no, de esta práctica, para todos nosotros que estamos familiarizándonos con esta comprensión, es mejor los ojos abiertos, reposados en el espacio, abiertos, como una visión grande, ¿sí? 360, abiertos, porque están todos los sentidos abiertos. Todo lo que tenemos que pensar lo pensamos, todo lo que escuchamos lo escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, estamos abiertos. Entonces simplemente los ojos reposando sobre el espacio para también la cabeza, porque esto no se trata de pensar, se trata como de estar o de ser. Así que en este caso no fijar la mente en ningún objeto en particular, simplemente dejarlos abiertos. ¿Qué sería meditar? Se llama meditar, pero como la palabra meditar implica tantas formas de meditación y con tantos objetivos, por eso digo que es como subirse a un auto o es como tomar remedios. Si estoy tomando remedios, pero hay 500 millones de remedios para diferentes cosas. Entonces meditar, sí, es meditación, podría ser, pero para no confundirnos o para ser más específicos, lo que hacemos es, digamos, para llamarlo más adecuadamente, lo que hacemos es descansar en la propia condición natural, porque eso es familiarizarse con esa forma de ver o de romper las formas habituales, fijas, rígidas, acerca del mundo y sobre todo las emociones. En ese estado de no aferrarnos o de ver todo lo que surge como algo que surge simplemente,
Entonces no nos aferramos y generamos una historia, porque en general nosotros tenemos un pensamiento y inmediatamente entramos en un cuento, digamos, en una historia, nos acordamos de alguien, sí, ay, sí, ¿sí? Cualquier cosa que pensamos ya desata toda una historia que creemos que es real o que es, digamos, lo tomamos como sólido. Entonces, en esa apertura, en ese familiarizarnos con nuestro siendo, sin opinar, entonces poco a poco podemos cada vez más, digamos, liberarnos de los condicionamientos y del sufrimiento. ¿Hay un trabajo sobre los pensamientos, las falsas creencias? No, no hay un trabajo sobre eso. Se puede, en realidad, a ver, hay dos momentos. Antes de meditar, ¿sí? En los momentos de estudio, de reflexión, sí, está bueno analizar a medida que uno va pensando y va discutiendo y discutiendo las cosas hasta que uno llega a la conclusión de que esas creencias son falsas o que esos pensamientos, por ejemplo, lo que uno hace en psicoterapia, ¿no? Alguien tiene una idea, un pensamiento acerca de las cosas, entonces uno lo da vuelta, lo da vuelta, lo da vuelta, hasta que se hace que tiene tantas aristas que se disuelve. O por lo menos uno no puede tener una idea porque tiene tantas. Uno se pone del lado de se pone de se pone de aquel. Porque la vacuidad es lo que permite que uno trabaje sobre los pensamientos, o sobre los traumas, o sobre las emociones. Pero en el momento de la práctica no hay un trabajo sobre los pensamientos o las falsas creencias. Ahí en ese momento simplemente practicamos eso. Decías algo sobre al percibir lo percibido uno puede experimentar que está separado de lo que percibe, que uno es una cosa y lo percibido es otra. No, en realidad ese es el error. En general uno percibe lo percibido y por percibir lo percibido uno cree que entonces existe afuera y uno es el que percibe eso de afuera. Esa es la dualidad. Entonces esa es la separación entre yo, que creo que existo, ante esto otro que creo que existe también. Esa es la dualidad en la que estamos todos. Cuando, por el hecho de percibir, no hay quien perciba, ni lo que es percibido es algo real, sino que es una experiencia, entonces esa es la comprensión real, esa es la verdad, de que no hay un perceptor de algo percibido. Todo uno, todo uno, todo el mismo espacio, el que percibe lo percibido. Todo ocurre en el mismo espacio. No hay uno que perciba algo que se percibe afuera. Bueno, vamos a seguir la próxima. Creo que es importante el estudio, ese trabajo sobre todas estas cosas. Analizar, pensar, reflexionar sobre esto, porque esto es como tan distinto a lo que uno viene haciendo desde miles de vidas supuestamente. Pero aunque fuera solo esta vida, el hábito de verlo de esta forma está muy, muy arraigado en nosotros. Es como si te dijeran que algo que uno creyó siempre no es así. Entonces es como que hasta que uno lo entiende, lo acepta, lo puede ver, lleva tiempo. Entonces está bien estudiar, por eso les he recomendado esos libros, pero también es importante practicar, es decir, vivirlo, verlo así. Vamos a hacer 3 respiraciones como lo hicimos la última vez, que es inhalando y llegamos aquí, hacemos así, que es como un mudra de entregar, digamos, de compartir el mérito de esta práctica, de esta sabiduría para con todos los seres. Entonces inhalamos, exhalamos. Inhalamos,
Retenemos, exhalamos. Uno más. Exhalamos. Bueno, gracias.